Bueno, hoy tenemos una de esas entrevistas que hemos grabado a salto de mata, es decir, hemos aprovechado que nos encontrábamos en el Centro Cultural de los Ejércitos de Gran Vía número 13 y hemos entrevistado a uno de los hombres punteros en este tema, en el tema que nos ocupa hoy, que es Cuba. Por varios motivos. Primero porque él es mitad cubano, mitad español, nacido en Cuba y criado y bueno, casado y etcétera en la península, en España. Sus padres, abuelos, etcétera, eran cubanos de origen español, lógicamente, de la Gran Castilla. Y Guillermo Calleja Leal es actualmente profesor doctor de la Universidad Antonio de Nebrija, experto precisamente en las guerras de final del siglo XVIII y XIX, que son las que alimentan nuestros graves problemas en América. Guillermo Calleja es correspondiente de la Real Academia de la Historia, vocal de la Comisión Española de Historia Militar del CSDEM y miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, SHICA. El amigo Guillermo Calleja ha tenido la gentileza de responder a nuestras preguntas y lo hemos hecho en plan distendido. Hemos cogido el gran salón de conciertos del Casino Militar de Madrid y mientras nos tomamos un café con él, pues nos ha instruido convenientemente y en una forma divulgativa y muy didáctica, que es lo que pretende este programa, sobre los hechos acaecidos en Cuba a final del siglo XIX, como es la forma en que él ve la guerra de Cuba, la última, la tercera guerra de Cuba, por qué se produce, cuáles son los antecedentes y sobre todo algo para él muy importante, que son los misterios. Esta guerra de Cuba de 1898 está rodeada de misterios, pasan cosas muy raras, o sea, gente que tiene que ir a combatir y no va, gente que tiene que estar en un sitio pero está en otro, ejércitos españoles que tienen ganadas batallas y que en el último momento se retiran, norteamericanos con ninguna posibilidad de ganar una batalla que de repente la ganan ante la inactividad de los españoles, retiradas españolas extrañas, situar a las mejores tropas en donde no hay combates y poner a las tropas de reemplazo más modernas frente al enemigo, conversaciones extrañas entre determinados individuos fuera del teatro de operaciones cubano, pero relacionado con el mismo, y luego finalmente el Convenio de París, que no hay por dónde agarrarlo. No sabemos qué es lo que sucedió en París, no lo sabemos ni lo sabremos jamás. Lo que sí está claro es que España da todo tipo de facilidades, recibe unas compensaciones económicas a cambio, algo extraño, porque normalmente quien pierde la guerra paga, y en este caso quien paga es quien la gana, algo verdaderamente extraño. Se permite que los españoles y sus propiedades permanezcan intactas y se le abre la puerta hasta la cocina a los Estados Unidos de Norteamérica para que convierta la perla de las Antillas, la convierta en un sucedáneo de Estados Unidos donde van a parar los mafiosos de los años 30 y 40. En fin, qué mejor que nos lo explique nuestro amigo el profesor Guillermo Calleja Leal, y para ello va a empezar a hablarnos de algo muy importante, que es el casus belli, ese invento que se llama Maine. Pues vamos a hablar del Maine. El buque acorazado Maine, en ese momento los oficiales casi todos se encontraban en La Habana, unos estaban en el casino, otros estaban en una obra de teatro. Sixby se encontraba en el Maine. Igual se produce la explosión, mueren 226 personas de la tripulación, que en total eran 392 y mueren 226. El Maine, repito, es el caso. Una vez que ya se produce lo que es la declaración de la guerra de Cuba, ya con la UN Resolution, la resolución conjunta del Congreso y el Senado, bien, que se produce la ruptura de relaciones fue el 21 de junio y el 25 fue cuando se hizo la declaración de guerra con efecto retroactivo al día 21. Ahí fue cuando se produjo lo que es la declaración de guerra. La guerra de Cuba presenta, además del Maine, otros muchos misterios. Muchos misterios. Por ejemplo, ya en la fase de lo que es en la guerra contra los norteamericanos, vemos como, por ejemplo, en la flota de Cervera, de una manera realmente poco explicable, se ve metido en esa ratonera de la bahía de Santiago y realmente la idea era carbonear y realmente la flota se queda ahí metida en esa ratonera y no sale de la ratonera. Hay muchas versiones explicando el porqué. Cervera obedece a Blanco, Blanco dice que la flota se mantenga ahí, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa interesantísima, y es que esa flota de Cervera tiene ametralladoras y tienen cañones de desembarco, que además estos cañones de desembarco tenían ruedas y se podían desplazar. Entonces, la cuestión es que las ametralladoras y los cañones son desembarcados en Santiago. Sin embargo, no se usan
en los combates contra los norteamericanos. ¿Por qué? Pues eso es uno de los misterios que tenemos. Tenemos la batalla del Caney, donde 550 hombres del valeroso y heroico general Valerrey ponen a raya a los norteamericanos. Pero no tenía cañones ni tampoco tenía ametralladoras. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Segundo, en esa misma batalla que tuvo lugar el 1 de julio del año 98, tenemos también la batalla de la Loma de San Juan. En la Loma de San Juan realmente no hubo cañones de desembarco, tampoco hubo ametralladoras, los americanos disponían de 4 Gatling, 4 ametralladoras, y realmente no había nada. Claro, de utilizar las secciones de obuses de bronce, mata, de 15 centímetros, y además cañones Krupp de 9 centímetros de punta gorda. Sin embargo, ni los obuses ni estos cañones son empleados. Solamente se emplean en la batalla de las Lomas de San Juan 2 cañones de montaña ligeros Krupp modelo 1896 de 7,5 centímetros de tiro rápido. Son los 2 cañones que dispararán y tirarán el globo cautivo que ponen los norteamericanos, que era un globo de la sección de señales, para ver las posiciones enemigas y poder, digamos, hacer corrección de tiro de artillería. Pues ahí es donde se produce el primer derribo antiaéreo de la historia. Lo interesante es que toda esta artillería no se coloca en las Lomas de San Juan. Si se hubiera colocado en las Lomas de San Juan, con toda seguridad, el general jefe del 5º Cuerpo de Ejército norteamericano, el general Shafter, hubiera tenido que ordenar retirada, largarse a la costa y esperando que el comandante en jefe del ejército norteamericano, Miles, le hubiera mandado refuerzos. No se hizo. Por otra parte, después de lo que es la batalla del desembarco, que es la primera de Guantánamo, tenemos la batalla de las Guasimas. La Guasima es una posición la más firme que existe desde Siboney hasta Santiago. Es un lugar que es una posición de una fortaleza, de una seguridad verdaderamente espectacular. Hay unas tropas que ha destinado ahí, que está ahí el general Rubín, con soldados que están allí parapetados, muy bien parapetados y fortificados, en las Guasimas y en las 2 localidades próximas que son Sevilla y La Redonda. Bueno, pues resulta que viene el general de caballería norteamericano, el general Wheeler, y desobedeciendo a Shafter, lo que hace es que va hacia las Guasimas para entrar en combate contra los españoles. Realmente los españoles le meten una paliza impresionante. Y si no fuera por el coronel Carlos González y el general de brigada Demetrio del Castillo Duani, que son mambises, son cubanos, aquello hubiera sido una verdadera masacre, una masacre. Murieron 65 norteamericanos, pudieron haber muerto todos. Sin embargo, lo curioso es que teniendo la batalla completamente ganada en las Guasimas, resulta que Rubín recibe la orden sorprendente de Linares de que se retire de la posición y se lleve las tropas a Santiago. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que, teniendo esa posición que es la más firme, todo lo que es la ruta que emplearán los norteamericanos hasta llegar a Santiago, ¿por qué se abandona la posición en una batalla que está prácticamente ganada? ¿Por qué viene esa orden de retirada? Eso es uno de los enigmas que tenemos nosotros. Segundo, otro enigma más. ¿Por qué resulta que lo que es de la trocha de Júcar Morón, que divide todo lo que es la parte que controla España de lo que es el Camagüey Oriente, que es la última parte que le quedaba por pacificar, ¿por qué resulta que en la zona de España están todas las mejores divisiones y los mejores regimientos que tienen de Infantería España? El Guadalás, el Regimiento Cortés, el Pizarro, el Princesa. ¿Por qué todos esos regimientos realmente no fueron en socorro del de Santiago? ¿Por qué no se dio la orden de enviar alguna columna de refuerzo? Ese es otro de los grandes misterios. Si entramos y seguimos en los misterios, nos encontramos con el general Juan Pando. El general Juan Pando Sánchez era jefe del Estado Mayor del Ejército en la Capitanía General. Es un hombre que en primer lugar, repito, no dio ninguna orden de enviar tropas, por supuesto. Pero él recibe la orden, el 16 de junio del 98, recibe una orden de blanco de que tiene que salir de Cuba en una misión especial. Cuando decimos especial, entendemos que es una misión secreta. Esto se ve reflejado perfectamente en su expediente militar personal, que está en el Archivo General Militar de Segovia,
Y además, en su cuaderno de viajes, hológrafo escrito de su puño y letra, que se encuentra también junto con el expediente. Bien, un gran historiador de la Guerra de Cuba, Rovira, fue el que hizo esta investigación y encuentra ese dato importantísimo de esa misión que tiene que hacer. ¿Cuál es la misión? La misión que recibe Pando es que tiene que ir a Tampa, Florida, para tener unas conversaciones con el general Miles. El general Miles es comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pactar? Ahí vienen ya las distintas teorías. Vamos a ver, tendría que pactar el terminar rápidamente la guerra, esa es una. Según Rovira, la idea es que él tiene que hablar con Miles una vez que salga la flota de Cervera para entregar Santiago de Cuba a los norteamericanos ya una vez que se ha salvado la flota. Entonces él sale con la idea, supuestamente de ir a Tampa para hablar de este tema. Y entonces, esperando que salga la flota de Cervera, se va a Jamaica y está ahí en Jamaica. Bueno, la flota de Cervera pues sale el día 3 de julio, que se produce el desastre. Aquello fue un tiro al blanco, la flota de Samson se carga completamente a la flota de Cervera y entonces él se entera el día 4, al día siguiente se entera en Jamaica y entonces va a ver al cónsul norteamericano y después de ahí se va a Tampa para hablar con Miles. Según la tesis de Rovira, los norteamericanos ya no se contentaban ya con Santiago, sino que lo que querían ya era acabar y tomar todas las posesiones españolas que teníamos entonces, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, todo lo que es las últimas, lo que quedaba de nuestro imperio, ya lo querían ya todo y por eso supuestamente fracasó. Ahora, lo interesante de Pando es que Pando regresa a Cuba el 18 de julio del 98, es decir, 4 días después del protocolo que se firma en Washington. Y por otra parte, el día 13 de julio, Miles va a La Habana, que es 10 días después de la batalla de Santiago de Cuba y 12 días después de la batalla del Caney y de las Lomas de San Juan, y resulta que habla con el general José Toral Velázquez, jefe provisional en aquel entonces, dado que Arsenio Linares había caído herido en las Lomas de San Juan y él entonces es el jefe. Después de estar continuamente diciéndole al general Shafter de que Santiago no se rinde, por activa y por pasiva, después de tantas cosas, resulta que el día 14 Miles habla con él y algo le dice que al final Toral, misteriosamente, estamos en los misterios, se rinde. Y se rinde cuando dispone de una guarnición de 30.000 hombres, de los cuales 20.000 eran combatientes que estaban en condiciones de poder combatir, y después tenía también, tenía 10.000 enfermos ahí en los hospitales. Pero tenía 20.000 hombres para poder combatir, tenía montadas sus trincheras, tenía artillería, tenía posibilidades de poder combatir, y tampoco ahí, digamos, algo habla Miles con él, que él se rinde. Pues eso todo de los misterios. Y por terminar con los misterios podemos decir lo siguiente: cuando una nación pierde una guerra, cuando uno pierde la guerra, siempre después tiene que indemnizar a los vencedores precisamente por su condición de derrotado. Es lo que ocurre en todas las guerras. Misteriosamente en la guerra de Cuba, todas aquellas propiedades que tenían los españoles en Cuba las conservaron, no se les quitó. Y muchas de estas propiedades habían sido precisamente propiedades de aristócratas cubanos que quedaron arruinados después de la guerra. Entonces, ¿por qué los españoles se quedaron con las propiedades y no hubo indemnización? ¿Por qué hubo una repatriación de capitales de allá de Cuba? Que, por cierto, de esta repatriación se crea, por ejemplo, el Banco Hispanoamericano. ¿Por qué se produce esto? Bueno, se produce por una razón. Porque en el Tratado de París, que firman los norteamericanos y los españoles, que ahí está Montero Ríos, que es el que está al frente de nuestra delegación, ahí se cocina algo en el cual los norteamericanos acuerdan con los españoles de que los españoles conserven sus propiedades, y es algo que tuvo que haber sido así. ¿Qué es lo que pasó allí? Pues mire usted, no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que negociaron. Pero lo que está claro es que España no tuvo que indemnizar a los cubanos y las propiedades españolas que teníamos allí se conservaron. Bueno, hay algún misterio más. Curiosamente,
3 presidentes del gobierno, presidentes del Consejo de Ministros español, han muerto justo cuando era interesante que muriesen. Carrero, en 1916, otro presidente que teníamos, también por un atentado anarquista, y Cánovas. ¿No es muy curioso que haya un atentado anarquista, mata a Cánovas y a continuación cambia totalmente nuestra posición sobre la guerra de Cuba? Evidentemente, si no hubiera muerto allí en el balneario de Santa Águeda, el signo de la guerra hubiera sido otro, eso está claro. Que después hubiera habido una negociación, una vez que hubiéramos ganado la guerra, indudablemente. La guerra, incluyendo lo que es la intervención de los Estados Unidos no tenía condiciones para ganar en la guerra de Cuba, ni de broma. Tenía una flota pues mucho mejor que la nuestra, evidentemente, pero lo que es el ejército norteamericano ni tenía efectivos suficientes para ganar la guerra, ni evidentemente tenía experiencia ninguna para poder llevar una campaña contra un ejército como el español. Su experiencia eran las guerras contra los indios, contra los siglos y los apaches y todo esto, pero realmente no tenía ESMA. Solamente hay que darse cuenta de que los norteamericanos no tenían un Estado Mayor realmente bien formado, el quinto cuerpo de ejército, que allá en Tampa, cuando salen de allí, buena parte de los norteamericanos llevaban uniformes de invierno llevados desde Alaska. Los cañones, unas piezas iban por un sitio, las cureñas iban por un lado. Resulta que la munición iba por otra. Aquello fue un verdadero desastre. Lo que es los Rough Riders, donde iba Roosevelt como segundo jefe, los Rough Riders tuvieron que tomar un barco a punta de pistola para poderse embarcar y se dejaron los caballos, o sea que fue una brigada de caballería desmontada, o sea, un desastre. Ese ejército norteamericano no tenía condiciones para verdaderamente ganar la guerra. Su plan estratégico se lo dieron hasta los cubanos, el aserradero. Calixto García le dijo cómo tenía que cambiar completamente la campaña. Los cubanos le salvaron continuamente a los norteamericanos de todo. Es más, después de la batalla de las Lomas de San Juan y el Caney, que fueron el mismo día, el 1 de julio, Shafter quería retirarse y Calixto García es el que le dice ahora hay que tomar Santiago, porque realmente estaba deprimido y no quería continuar. Ahora, esto va unido, que teníamos nosotros al otro lado de la trocha de Júcar o Morón, no intervienen en la guerra. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué no intervienen en la guerra? Porque había unos intereses políticos de que la guerra había que acabarla cuanto antes. Y aquello fue una entrega a los Estados Unidos. Es simplemente lo que yo creo, y realmente es lo que creemos muchas personas. Era una guerra que costaba mucho mantener, y es una guerra que realmente se podía ganar, pero con 2 años después podíamos tener otra, y al final España no tenía ni hombres ni tenía medios económicos para mantener guerras continuas en Cuba. Eso está claro. Hablamos de los generales cubanos. Es decir, ¿había un ejército cubano con oficiales y generales? Claro que sí. El ejército cubano claro que tenía generales y tenía coroneles, y tenía una organización como un ejército como tal. La cuestión es la siguiente: cuando estalla la guerra de los 10 años, que es la primera guerra, la guerra que empieza en el año 68, el mismo año de la gloriosa, por cierto, la mayoría de los soldados son soldados que son campesinos, son mambises, son mambises que son gente que van a combatir en un ejército que realmente es incapaz de hacer grandes combates en campo abierto. O sea, es un ejército, digamos, con una táctica de guerrilla. ¿Quiénes son los primeros oficiales que tiene ese ejército? Fundamentalmente dominicanos. Tenemos el caso de Máximo Gómez, el generalísimo del ejército, que realmente es dominicano, y además era del ejército español para Inri.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un ejército que se forma durante la Guerra de los 10 años, en los cuales la mayoría de los generales en aquellos tiempos eran aristócratas, etcétera. Verdaderamente, no hay ni academias ni nada, es un ejército que se improvisa y es un ejército que realmente, digamos, surge de la nada. Ya en la última guerra, la del 95-98, vemos ya cómo ya no solamente tenemos a los aristócratas, sino que tenemos gente verdaderamente que son de clase media, ya es un ejército diferente en cuanto a lo que son los mandos, pero tenemos también una experiencia de la Guerra de los 10 años. No hay que olvidar que Antonio Maceo, lugarteniente de Máximo Gómez en la Primera Guerra y que morirá en Punta Brava ya en la última guerra, las tácticas de Maceo se estudian en todas las academias militares del mundo. Y estamos hablando verdaderamente de un general que realmente tenía, digamos que era un magnífico estratega y también era un buen táctico. Es decir, que Cuba tiene realmente un ejército que se forma en la Guerra de los 10 años y es un ejército que realmente tiene una experiencia, combate en su terreno y, en fin, es un ejército que se puede decir que es un ejército de verdad. Ahora, evidentemente es un ejército que no es como el español, no tiene la formación que tiene el ejército español, evidentemente, pero es un ejército que realmente no es un ejército de broma, o sea, que no es un ejército cualquiera. No obstante, lo que son combates en campo abierto, vemos como las batallas son pocas. Generalmente es un ejército que tiene capacidad para atacar, retirarse, es decir, guerra de guerrillas, salvo algunos combates, repito, que son excepciones, es un ejército de guerra de guerrilla que realmente no tiene capacidad para tomar ciudades. Esa es la cuestión. Ese ejército, como todos los ejércitos, necesitan una financiación. ¿De dónde salía esa financiación? Bien, el ejército cubano, la financiación procedía fundamentalmente de los sindicatos del tabaco de allá de Estados Unidos, de otros sindicatos también de trabajadores que simpatizaban con la revolución cubana. Ahí estaba Martí y otros más que estaban, tenían sus juntas revolucionarias. Había una que estaba en Tampa, en Florida, había otra que estaba en Nueva York, etcétera. Y entonces, pues los cubanos lo que hacían era, pues, dar mítines, recaudaciones, etcétera, y realmente lo que es el proletariado norteamericano, pues daba mucho dinero precisamente para poder contribuir a lo que es la guerra. Ahora, todas esas expediciones que se llamaban expediciones filibusteras en la época, del presidente Cleveland, anterior a McKinley, a la declaración de la guerra, todas estas, el dinero salía del sindicato de tabaco casi todo. Pero bueno, también había otros sectores productivos norteamericanos que daban también dinero. No solamente daban dinero los cubanos, que estaban en el exilio, que tenían negocios allí en Estados Unidos, sino también los norteamericanos que simpatizaban precisamente con los cubanos a través de la prensa amarilla de Pulitzer y Hearst, que conocemos. La prensa amarilla que entonces, pues en fin, encandilaba a esta gente que luchaban contra la libertad y todo este tipo de cosas, y claro, pues había una simpatía. Hemos tocado a Hearst, hemos tocado a Pulitzer, un judío de origen húngaro europeo que va a Estados sí, que se va como emigrante a Estados Unidos y que es el alma mater de toda esa propaganda que hace que el norteamericano medio apoye la guerra contra España. Se habla de que la masonería internacional y la internacional judía están detrás de esta guerra también. Bueno, esa es una de las tesis que siempre se ha barajeado, el tema de los judíos y la masonería. Cabe decir, en aquellos tiempos todo lo que era la independencia de Cuba se hizo en los talleres masónicos desde el principio, desde lo que fue desde la guerra de los 10 años, del 68 al 78. Vemos cómo todo lo que son los líderes, los caudillos, José Martí, el
caso de, por ejemplo, de Bartolomé Massó, el caso de Agramonte, casi todos los caudillos de la independencia de Cuba, como lo había sido también Bolívar. No nos olvidemos, la logia del altar de Cádiz, etcétera, con Bolívar, San Martín y todo esto. Pues lo mismo pasó en Cuba, o sea, es decir, que la masonería es la que promueve todo lo que es el levantamiento contra España, eso está claro, y es más, Cuba tenemos lo que es la gran logia masónica que está ahí en la Carlos III frente a los jesuitas, en los archivos, vemos que hay muchísima documentación precisamente sobre la masonería y la independencia de Cuba. Evidentemente hay, que es el independentismo cubano, evidentemente la masonería está presente, pero está presente ya desde principios del siglo XIX, porque tenemos la conspiración, por ejemplo, de los soles y rayos de Bolívar, que es una conspiración masónica. Ya tenemos a los masones desde el siglo XIX ya que están conspirando contra España, en este caso, en fin, para traer la república, una república democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos, por otra parte, también dentro del ejército español también había muchísimos masones. Un reconocido masón es precisamente el capitán general Blanco, que dialoga con los cubanos, con la autonomía. Bueno, pues es masón. Pero masones había en los dos lados, es decir, encontramos, por ejemplo, el coronel Jiménez de Sandoval, que es el que conduce la columna en la que muere Martí en el combate de los ríos, que era masón. Y realmente masones los vemos en los dos bandos. Eso no digamos. Ahora, hablar de que hay una conspiración masónica, eso es difícil de probar, porque realmente documentación no la vamos a encontrar y todo son elucubraciones. Masones habían de los dos lados, indudablemente. Sagasta también era masón, y masones los tenemos en los dos lados. Pero realmente decir que fue producto de una conspiración masónica o lo que fuera, yo no diría tanto. Hay otra duda que surge, y es estos oficiales, como el caso de San Martín o Bolívar, muchos años antes, que han sido oficiales del ejército español y que se convierten en los dirigentes de la liberación en Cuba. Es una cosa muy curiosa, porque si estudiamos la historia británica, en ningún momento un oficial británico se va a pasar al bando contrario y va a buscar la liberación teórica de su país, entre comillas, en contra de Gran Bretaña. Sin embargo, en España esto es muy habitual. ¿Cómo es posible que gente que ha sido oficial del ejército español acabe luchando contra el propio ejército español y buscando esa liberación, entre comillas? Bueno, hay que conocer la historia de cada uno de los personajes. Es decir, me está nombrando usted varios. Yo le podría decir, por el caso de... En fin, me ha nombrado a Miranda, lo dijo, No lo dije, pero bueno, es un ejemplo. He puesto San Martín y Bolívar porque son gente que combatió en la guerra de la independencia. La guerra de la independencia. Y luego, pues, pasó con ellos lo que pasó. La historia de cada uno es de cada uno, y cada caso es casos diferentes. En realidad hay una norma casi común, que es la de, digamos, sustituir el poder español por los criollos que quieren colocarse en el lugar de España. Y entonces todo lo que es toda esa corriente independentista se cuaja en las logias, que son logias de obediencia inglesa. A los ingleses les viene muy bien lo que es el sustituir el imperio español para colocarse ellos, eso está claro. Y realmente el caso de, por ejemplo, de Bolívar, entre la masonería, obediencia británica, y como él otros muchos más. Y el caso de Miranda es el caso para mí más interesante, porque Miranda es un personaje que dice que el mejor rey del mundo es Carlos III. El general el Miranda había sido capitán del regimiento Princesa, edecán del capitán general de Cuba, Cajigal, y es un hombre que además fue amigo de Gálvez, fue un hombre que estuvo en Pensacola, fue el traductor y estuvo en la comisión, en la rendición de Pensacola. Es un hombre que es muy español. Y además es un hombre que es ferviente español y por todas partes. Y entonces, ¿por qué se hace independentista?
En el caso ya de este personaje, que para mí es interesantísimo, tiene que ver con lo siguiente. En la guerra en la guerra de España contra España junto con Francia contra Inglaterra, que coincide con la guerra de la independencia de Estados Unidos, España entra en la guerra en el 79 y acaba pues la guerra en el 83, como ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la última fase, en lo que es la fase del 82, en la fase del 82, es cuando se produce en España el interés de tomar Jamaica. Y entonces la toma de Jamaica es lo que puede poner ya fin a la guerra, porque Jamaica es la colonia que vale más que todas las 13 colonias y es la que vale para los ingleses, es realmente la perla de la corona en América, porque es realmente por donde pasa todo el comercio y es verdaderamente la joya que tienen ellos. Entonces España va a invadir Jamaica y entonces mandan a Miranda a Jamaica para que él haga el canje de prisioneros con los ingleses para poder sacar a los españoles que estaban ahí prisioneros. Pero él va a una misión de inteligencia, además. Él lo que va es para ver cómo son las fortificaciones, cuáles son los puntos débiles, qué flotas tienen allí, cuántas unidades navales, cómo se puede tomar Jamaica. Y entonces él aprovecha para coger a dos comerciantes de allí y a cambio de información le hacen planos, le dan toda esta información. Él lo que les ofrece es lo siguiente, le dice, si tú me das la información, yo te permito colocar una cantidad de productos de forma clandestina, sin pagar por Hacienda, en La Habana. Y es la forma de pago que tiene con estos comerciantes. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Cajigal está esperando con Miranda tomar las Bahamas mientras Gálvez hace el ataque a Jamaica. Pero Gálvez interrumpe el ataque a Jamaica porque Francia se echa hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Le manda una orden a Cajigal de que no tome las Bahamas. Cajigal está junto con Miranda, que es su brazo derecho, que es su edecán. Pero la orden llega tarde. Y entonces se produce la toma de las Bahamas, en las que Miranda pues lo que hace, negocia con el gobernador, ¿para qué te vas a defender si vamos a tomar esto, vas a tener unas pérdidas y tal? Y toma las Bahamas sin disparar un tiro. Esto a Gálvez le entra la rabia, porque realmente él había dado la orden llega tarde, o sea, es la fatalidad. Pero lo que hace después es que cuando entran los productos clandestinos en La Habana, el intendente, que no sabe nada, prende a los comerciantes, se descubre de que Miranda está detrás y entonces Miranda es detenido para enviarlo a España. Y este hombre, de ser un hombre ferviente de España, gran defensor y tal, se encuentra con que va a ser juzgado en España por colaborar en un tema de clandestino, o sea, un tema de contrabando, en el cual va Cajigal también, que está implicado. Cuando el barco llega a Matanzas y hace escala en Matanzas, Miranda huye y le deja una carta a Cajigal diciendo que se siente indefenso en España. El barco va a ir a Cádiz y allí se le va a hacer un juicio y va a perder el juicio porque está indefenso. Y entonces, ¿él qué es lo que hace? Se va a Estados Unidos y después se va a Inglaterra y se hace masón y se pone al servicio de la corona. Es decir, del amor a España pasa el odio contra España y lo que hace es que se convierte en un agente de Inglaterra. Eso está claro. Es el caso concretamente de Miranda, que para mí es un caso interesantísimo. En los juicios, al final lo gana Cajigal, pero ya realmente Miranda ya había tomado la deriva independentista y eso, pero bueno, se demuestra con que realmente era una forma de pago en tiempos de guerra y realmente era una misión de espionaje en la que realmente Miranda hizo un buen servicio. Bueno, nos hemos ido 100 años antes, pero no importa porque eso explica muchas cosas. Yo lo último que quisiera preguntar es, ¿no es verdaderamente extraño o por lo menos ética y moralmente reprobable que España ayudase a los republicanos norteamericanos a independizarse de Inglaterra y luego sea esos mismos republicanos los que le quiten su imperio? Pues verdaderamente creo que tiene usted absolutamente toda la razón.
La independencia norteamericana fue financiada por España antes de la declaración en el segundo Congreso de Filadelfia, el 14 de julio del 76. Ya en el 75 ya le estábamos dando 50.000 pesos en la embajada de París, y ya desde entonces ya estábamos nosotros financiando su guerra, que se la financiamos toda. Todos los combates de Washington, casi todos menos dos, los estaba perdiendo todos, hasta que España entra en el 79 a combatir, que es cuando las divisiones de Clinton empieza a enviarlas hacia el sur, y siempre con la idea de proteger Jamaica, y ese oxígeno que tuvo Washington fue lo que le permitió empezar a ganar las primeras batallas. España contribuyó económicamente, y desde el punto de vista estratégico, realmente la guerra se gana gracias a España. Eso es indudable. Y sobre esto, bueno, yo he escrito mi libro, y hay otros libros escritos, y eso está muy demostrado. Después que los norteamericanos realmente se portaron de esta manera, no hubo agradecimiento, pues eso está claro, o sea que, en fin, es así. Pero bueno, el desagradecimiento ya lo teníamos ya en plena guerra contra los ingleses, porque mientras nosotros les estábamos dando dinero y cuando nosotros les estábamos haciendo donaciones, como por ejemplo la batalla de Georgetown, cuando el señor Washington no tenía parte de artillería, tenía soldados enfermos y hacían falta medicamentos, muchos no tenían ni zapatos, había pocos fusiles, había poca pólvora. Ustedes me dirán de dónde salió el dinero. La flota de Glacé, para poder, digamos, bloquear la entrada de la bahía allí en Georgetown. Mire, todo ese dinero vino de España. España lo pagó todo. 1 millón de pesos, que fue el armamento que tuvo Washington, salió de México. Para la flota se pagó 300, se pagó $500,000 de pesos que salió de Cuba de préstamo, y otro $500,000 de pesos que salió de Cuba a Puerto Rico y Santo Domingo, y puedo seguir contando. Mire, realmente la independencia, si España no hubiera entrado en la guerra de la independencia de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos se hubiera podido producir posiblemente 10 años después. O sea que eso es así. Ahora, que se portaron mal. Ya por entonces, buques españoles eran atacados por buques corsarios norteamericanos en las aguas de San Sebastián, fíjense ustedes, en las aguas de Galicia. Bueno, la cantidad, digamos, de protestas que hicimos los españoles delante del Congreso norteamericano, allá en Filadelfia, debido a que nuestros barcos eran atacados por buques corsarios norteamericanos, verdaderamente ya de entrada, realmente el desagradecimiento ya lo teníamos en la guerra, no hubo que esperar tanto. Bueno, finalmente, quería preguntar, en teoría, Cuba y Filipinas y Puerto Rico van hacia una independencia después de esta guerra, pero lo cierto es que no ha habido esa independencia, porque Cuba se convirtió, desde mi punto de vista, en el basurero de Estados Unidos. Bueno, sobre esto se podía hablar muchísimas cosas. Yo ya le voy a decir algo que yo creo que es interesante. Cuba tuvo, después de cuando se produjo, digamos, la pérdida de la soberanía española, tuvo 2 proconsulados norteamericanos con 2 generales, Wood y Brooks. Hay algo interesantísimo. En el año 1900 se produce en el gobierno de Estados Unidos la orden de sustituir al general, que era un procónsul que estaba ahí militar en Cuba, sustituirlo por un civil. Y es en el momento en el que en Cuba hay una gran alarma diciendo de que eso es el primer paso para la anexión. O sea, el primer momento, digamos, en el que se produce, después de la guerra de España, primer momento de anexión realmente real de Estados Unidos, y en el que estuvo Cuba en el filo de la navaja, fue en el año 1900. Y sobre esto tengo yo documentos y probatorios de lo que se puede probar. Tal es así, se armó tal problema en aquel entonces, que el que fue después presidente de la República, Mario García Menocal, buscó entre todos los generales cubanos que estuvieron en la guerra, buscó la persona que no
tenía ningún interés particular, sino que la persona más limpia que había estado precisamente desde la guerra del 68, que fue Bartolomé Masó, de origen catalán, por cierto. Bueno, pues este general se puso al frente de todos los veteranos para hacer una protesta contra los norteamericanos, protesta que llegó hasta Washington, y eso fue lo que frenó, porque ya en la prensa norteamericana ya se hablaba ya de la anexión, fue lo que precisamente frenó, diciendo de que si realmente Estados Unidos se anexionaba la isla, volvía a haber una guerra, en este caso cubanos contra norteamericanos. Ese frente se forma en el año 1900 y, por cierto, de ese frente, con todo lo que fue la historia después, eso ha quedado en el olvido. Pero bueno, quedan los documentos. Ya, pero hay una cosa que yo he visto, he estado ojeando, y he visto que los norteamericanos prácticamente, aunque no anexionen Cuba, son los que deciden lo que pasa en Cuba. Evidentemente, por eso está la enmienda Platt. La enmienda Platt es precisamente la cadena que tiene Estados Unidos allá en Cuba, precisamente para asegurarle su intervención en cualquier momento, que supuestamente sería en favor de los cubanos y también de los intereses norteamericanos. La famosa enmienda Platt. La enmienda Platt está ya en la primera constitución de Cuba. Y cuando nace la República, el 20 de mayo del año 1902, con la Estrada Palma, bueno, esa primera constitución que está ahí ya tiene la enmienda Platt. Y la enmienda Platt es precisamente lo que viene unido a lo que es el mantenimiento de la base de Guantánamo. Que es así, es decir, el poder disponer de una base allí en el cual, pues hoy en día, pues los norteamericanos pueden digamos tener prisioneros yihadistas o lo que fuera, sin tener digamos que aplicarse la Constitución americana y todo este tipo de cosas, porque realmente es un territorio cubano en el cual están los norteamericanos, por un convenio en el cual los norteamericanos no se van de la base de Guantánamo si ambas partes, cubanos y norteamericanos, no quieren, digamos, que continúe la situación. Es decir, no vale la cuestión de que los cubanos reclamen, como reclaman, porque siempre lo han hecho, reclamen Guantánamo. Tiene que ser que los norteamericanos digan que sí, las dos partes. Entonces, esa situación, digamos, irregular, de que los norteamericanos disponen de un territorio que no es su territorio, pero que ellos están allí, eso ellos pueden tener allí con tribunales militares, pueden hacer lo que quieran, y realmente pues la legislación norteamericana no se aplica en la base, lo que son los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Es decir que los norteamericanos Guantánamo no la van a soltar en la vida. Ya empezó Obama a hablar del tema, dijo que había que dejar ya Guantánamo y todas estas cosas. Es más, dijo que si ganaba las elecciones sería una de las primeras cosas que haría, y no lo hizo. Y cuando fue a Cuba le preguntaron si el tema de Guantánamo era un tema a tratar, y dijo que no estaba en el orden del día. Y ya con Donald Trump me parece de que eso está muy crudo. Hay otro tema, aunque nos estamos saliendo ahora de Cuba, pero ¿no hay una cierta similitud entre Guantánamo y la isla de Guam? Porque la isla de Guam, en un principio, por lo que yo tengo entendido, lo que se trató en París era que la isla de Guam iba a ser un fideicomiso. Exacto. Hasta que España pudiese hacerse cargo otra vez de la isla. Exacto. Pero al final los americanos se han quedado descaradamente con la isla y ahí estamos, ¿no? Lo de la isla de Guam siempre ha sido una paradoja. Y ha sido una paradoja porque el gobernador que estaba en la isla de Guam no sabía que estábamos en guerra contra los Estados Unidos. Cuando llegan los Estados Unidos, se llegan ahí con el barco, hacen unos disparos de artillería, de saludos, unos disparos de ordenanza, de cortesía hacia los americanos, y cuando resulta que llegan los americanos dicen: están ustedes invadidos, no sabían que había guerra. O sea, es una paradoja de estas tremendas, porque hay muchas en la guerra de Cuba y de Filipinas, en fin. Pues lo mismo, ahí en Guam resulta que nos invaden sin disparar un tiro porque no sabíamos que había. Pero bueno, hoy en día Guam forma parte de lo que, y una parte muy importante de lo que es todo la mal llamada Guerra de las Galaxias, es decir, todo lo que es el sistema, digamos, de protección o paraguas
contra los misiles enemigos. Entonces, la isla de Guam forma parte, precisamente una parte muy importante del escudo ahí en el Pacífico. Yo les digo que desde el punto de vista estratégico y militar, Guam no se mueve. No, eso está claro. Bueno, pues de momento hemos llegado al final de nuestra entrevista, salvo que el profesor Calleja nos quiera decir alguna cosa más. No, bueno, simplemente decirles que la guerra de Cuba es un tema apasionante, es un tema muy interesante. En Valencia hemos tenido en los últimos días de noviembre hemos tenido un congreso internacional muy importante de la Real Academia de la Cultura Valenciana, junto con el Instituto de Historia del Instituto de Historia de Cuba. Tuvo lugar en la Politécnica, la Universidad Politécnica de Valencia, y realmente hubo muy buenos especialistas, tanto cubanos como españoles, y el tema de Cuba es un tema que hoy en día se están haciendo muchas investigaciones para saber el número exacto de muertos que hubo. Realmente murieron más de enfermedades que de las balas enemigas, desde luego. Pero bueno, el saber el número exacto, cuántos murieron del ejército regular, cuántos voluntarios, cuántos guerrilleros, todo ese tipo de cosas se están haciendo unos estudios verdaderamente admirables. O sea que parece mentira que algo que ha ocurrido tantos años y que todavía siga levantando pasiones. Y realmente podemos decir que ha habido avances importantes en este Congreso Internacional, y seguramente el año que viene continuarán, porque esto pide una continuidad. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a nosotros. Muchas gracias. Al grito de ¡Viva España! Sobre los muros de esta ciudad, a la ingrata manigua, 200.000 hombres van a marchar. ¿Con qué sentimiento dejan a la pobre de sus mares? Sabe Dios cuántos morirán en aquella tierra tan infame.